Hoy quiero contarles cómo fue mi transición, o pudiéramos llamarle evolución, de sostener una postura errónea de que la salvación se pierde, hacia una postura más sana bíblicamente, como es el hecho de que no perdemos nuestra salvación. Tenemos que recordar en primer lugar que la Biblia es categórica, nos afirma y nos da la seguridad de que nuestra salvación es únicamente a través de la fe en Jesucristo. Ese es el único requisito que nosotros necesitamos para alcanzar salvación y vida eterna, como le enseña la palabra de Dios. Sin embargo, en mi caso, y como en muchos de ustedes que me pueden estar viendo, hemos sido por años, desde nuestra niñez, si íbamos a la iglesia desde niños o de nuestra juventud, etcétera, o la primera exposición que nosotros hemos tenido en el evangelio, en el cristianismo, ha sido la postura de que la salvación sí se pierde. Entonces, al haber sido expuesto durante muchos años a esa postura, era lo que yo sostenía en mi corazón como la verdad. Sin embargo, había una lucha interna porque miraba que mi performance, mis obras, no siempre eran o llegaban al estándar de la santidad de Dios, al nivel de la santidad de Dios, porque si somos honestos con nosotros mismos y todos hacemos una introspección y somos humildes, vamos a reconocer que nunca vamos a alcanzar la santidad de Dios o el nivel de santidad que Dios espera. Y además, esto lleva a un sinnúmero de preguntas. Por ejemplo, ¿cuánta santidad, cuánta obra Dios espera de mí para garantizar mi salvación? Entonces, al encontrarme en esta situación y ver a mí mismo, mirando mis fallas, mis errores, me daba cuenta que sinceramente jamás alcanzaría ese estándar de santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Y sin embargo me venía la Biblia, venía la palabra de Dios, leyéndola en mis estudios personales, privados, y me encontraba pasajes como Hebreos 10, capítulo 10, versículos 12, 13 y 14, que se los voy a poner acá abajo. Y es categórico ese pasaje. Me acuerdo que cuando lo leí, sentí que era como un golpe que derrumbaba fortalezas mentales, muros, los cuales me bloqueaban para entender la verdad del Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias de salvación. Entonces este pasaje dice que Cristo se ofreció una sola vez. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue una sola vez y es suficiente. Recordemos que en Hebreos el tema principal es la supremacía de Cristo en comparación a los sacrificios que todavía se realizaban en el templo en Jerusalén. Todavía estaba en pie y operativo el templo en Jerusalén antes de la caída ante los romanos. Y todo el libro de Hebreos se trata de eso, de demostrar que Jesús es suficiente en comparación a la multitud de sacrificios que se tenían que ofrecer diariamente en dicho templo. Entonces este pasaje dice que una sola ofrenda, y en el versículo, si nos saltamos al versículo 14, nos dice que con sola esa ofrenda nos hizo perfectos una vez y para siempre. Es un verbo que está en pasado. Lo que Jesús alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario es algo que se alcanzó en el pasado y repercute en nuestro presente. No es un verbo futuro, no dice que nos va a estar perfeccionando, no. Él ya nos perfeccionó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, increíble, esta verdad es transformadora, es liberadora, porque te das cuenta que a pesar de que nosotros, obviamente, no somos perfectos, jamás vamos a alcanzar la perfección y la santidad que Dios demanda de nosotros. Al menos no mientras estemos en estos cuerpos carnales, ¿verdad? En nuestra carne, en nuestra debilidad, jamás vamos a poder alcanzar la salvación, la santidad, el nivel de santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y recordemos que pecar es simplemente, como le enseña la palabra de Dios, errar al blanco. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces algo tan sencillo como no orar, no leer la Biblia, es catalogado como pecado porque no estamos haciendo lo bueno, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir sinceramente, con honestidad, con sinceridad, que no pecamos todos los días? Todos pecamos todos los días, todos fallamos. Pero la diferencia es que cuando Dios nos mira el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y ya nos mira como un producto terminado. Imagínate
qué regocijo, qué gozo saber que ante los ojos de Dios nosotros ya somos el producto terminado y Dios nos mira perfecto. Aunque en la práctica, ¿verdad? No lo niego, en la práctica muchas veces no estamos alcanzando ese nivel de perfección, ese nivel de santidad. Pero ante los ojos de Dios, posicionalmente, nosotros ya hemos sido llamados perfectos. Imagínate, esto te da una seguridad, te da una paz de saber que pase lo que pase, y como dice Romanos 8:28, que nada ni nadie, incluyéndonos a nosotros mismos, ahí nos incluye a nosotros mismos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, al enfrentarme a pasajes como este, de Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14, eran un golpe duro, eran como un mazazo en contra de los muros que yo había establecido de mi teología en la mente, de lo que yo había sido expuesto durante mi niñez, mi juventud y tantos años en el cristianismo. Pero poco a poco el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad, abre nuestros ojos, nos quita también el orgullo, que nosotros podamos abrir nuestro corazón a la verdad y darnos cuenta de que la salvación es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nada, escúchame bien, nada de lo que nosotros hagamos va a poder cubrir el pago por nuestra salvación. Ese pago ya lo realizó Jesucristo en la cruz del Calvario y el único requisito es fe, depositar tu confianza, tu fe en lo que Jesús ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Me gustaría escuchar tu historia, si todavía estás batallando contra estas dudas en tu corazón, si todavía crees que la salvación se pierde. Me gustaría escuchar tus comentarios. Si necesitas oración, nos puedes escribir también y con gusto estaremos orando por ti. Te pido que ayudes a que el canal crezca, puedes compartir el video, puedes darle me gusta, seguirme para mayor contenido como este. Soli Deo Gloria.